Buenas noches, estimado público, estimados doctorantes del, del doctorado de Gerencia Avanzada, ubicado en Calabozo, Estado Guárico, perteneciente al programa de la UNEYES del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional, Estado Apure. Quiero hacer una reflexión sobre la clase de hoy desarrollada en la mañana vía virtual con los 23 doctorantes ubicados en Calabozo de Gerencia Avanzada, sobre el pensamiento estratégico, de cuál es la importancia o qué papel juega el pensamiento estratégico tanto en el sector público como en el sector privado. Y fue muy reflexiva la participación de todos los doctorantes de este programa de gerencia avanzada, porque allí está una serie de profesionales con diferentes disciplinas. En ese programa donde estoy dando clases hay contadores, administradores, médicos, enfermeras graduadas, enfermero licenciado en enfermería, ingeniero agrónomo, toda una serie de profesionales que a lo mejor juegan un rol dentro de su organización donde están trabajando como gerente o no gerente, pero están recibiendo una formación gerencial. Y fue muy interesante la clase de hoy porque era analizar la importancia del pensamiento estratégico tanto en las organizaciones del sector público y privado. ¿Cuál es el rol que juega el gerente o que debe tener todo gerente de desarrollar ese pensamiento estratégico? ¿O cuál es el papel que juega la gerencia aplicando el pensamiento estratégico? El pensamiento estratégico es fundamental en toda organización, porque eso permite analizar muy bien la filosofía de gestión de la organización. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la razón de ser de dicha organización? Que está relacionada con un determinado producto que va a dar respuesta a una sociedad que lo demanda, a unos determinados clientes. Ese pensamiento estratégico de la alta gerencia, que lo aplican los diferentes gerentes, de conocer muy bien, en primer lugar, la organización. Para aplicar ese pensamiento estratégico que le va a permitir lograr los objetivos y metas de la organización, tanto en el corto como en mediano y largo plazo, hace que los gerentes o la alta gerencia conozcan muy bien su entorno. ¿Qué quiere el entorno? ¿Quiénes son sus competidores? ¿Cuál es el posicionamiento que busca la organización dentro de esa competencia de que siempre está rodeada? Y el pensamiento estratégico le permite en todo momento tomar decisiones en función de una realidad actual. El pensamiento estratégico no tiene nada que ver con el pasado o con el ámbito retrospectivo de la organización. ¿Qué está pasando actualmente para que el gerente pueda pensar, pueda reflexionar, pueda ser crítico y aplique la intuición para la toma de decisiones? Y el pensamiento estratégico le va a permitir entender y comprender el futuro de la organización. Cómo la organización va a ocupar un liderazgo en un momento determinado. Por eso es que los gerentes que están involucrados con el pensamiento estratégico tienen que ser gerentes críticos, gerentes analíticos, gerentes reflexivos, que le permita tomar verdaderas decisiones para que la organización pueda tomar un rumbo en un momento determinado, para que la organización prácticamente llegue a donde quiere llegar. Es importante
que ese pensamiento estratégico que desarrolla la alta gerencia sea irradiada hacia la gerencia media y hacia la gerencia operativa. Porque todos tienen que involucrarse con el pensamiento estratégico de la organización. Hay dos realidades que se analizaron en la mañana de hoy. ¿Por qué la mayoría de las empresas del sector público no aplican un pensamiento estratégico? Los gerentes, no todos, pero muchos de ellos en la administración, en la empresa pública, prácticamente van a resolver problemas que no le competen. El gerente tiene que aprender a delegar y que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde en un momento determinado. Lo importante es que el gerente tiene que sí tener claro que todos los gerentes medios y los gerentes operativos están cumpliendo sus actividades. Ellos tienen que irradiar ese pensamiento estratégico, lo que ellos creen, hacia dónde va la organización, cómo tiene que crecer, cómo tiene que actuar, cómo va a ser su producto, cómo tienen que innovar, irradiar todo ese pensamiento crítico que está en la mente de la alta gerencia. Porque si la alta gerencia no irradia ese pensamiento estratégico hacia toda la organización, lamentablemente no va a tener éxito, porque quienes se involucran en el logro de los objetivos y metas es la gerencia media y la gerencia operativa, donde tienen la responsabilidad que los programas y proyectos hay que ejecutarlos en un momento determinado. Es importante que en el caso de la administración pública, de las empresas públicas, apliquen el pensamiento estratégico. Se necesita formar a gerentes para que en verdad las organizaciones públicas puedan tener éxito, para que las organizaciones públicas puedan a lo mejor retomar la verdadera imagen que tenían en una oportunidad. Pero eso depende del gerente, eso depende de los gerentes, eso depende de la alta gerencia, que en verdad en primer lugar tengan un plan estratégico, porque el pensamiento estratégico, si se aplica, los gerentes actúan de una manera vacía, que no tienen un soporte, lamentablemente no va a tener éxito. Lo importante es que ese pensamiento estratégico se aplique en función de una planificación estratégica. El gerente, la alta gerencia, los gerentes tienen que aprender prácticamente o tienen que aprender a actuar en los momentos precisos y analizar muy bien cuál es el plan estratégico que le va a permitir lograr el futuro, porque la planificación estratégica es futurista y siempre ese pensamiento está cómo debe crecer la organización, hacia dónde debe de ir la organización. Prácticamente el pensamiento estratégico se irradia en todo el sistema de la organización, porque toda organización funciona como un sistema, tiene una estructura funcional, que es un sistema, es una alta gerencia, una gerencia media y una gerencia operativa. Entonces, todos tienen que conocer cuál es el pensamiento estratégico de la organización y la participación en cooperar, en ampliar ese pensamiento estratégico de comprender qué es lo que se espera de la organización. Es importante que todos puedan pensar para llegar a un acuerdo común, para que todos manejen el mismo lenguaje. Eso es fundamental. Cuando hay falla de una gerencia, ya sea por ejemplo la gerencia de recursos humanos, la gerencia de finanzas, la gerencia de mercadotecnia o la gerencia técnica, eso va a incidir en la organización a que logre los objetivos y metas que tiene previsto. Las organizaciones tienen que funcionar, si se puede decir, perfectamente, pero no tienen que funcionar de una manera mecánica, tienen que funcionar en función de ese pensamiento estratégico, que siempre tiene que escribirse ese pensamiento estratégico de lo que se espera de la organización. ¿Cuál es la imagen que debe mantener la organización? Y lo importante es que en el sector público o en las organizaciones públicas hay que buscar las estrategias, los mecanismos para que los gerentes puedan desarrollar ese pensamiento estratégico.
que ellos entiendan que no están llamados para hacer el trabajo a las personas que le corresponde. Ellos están llamados para gerenciar, ellos están llamados para tomar decisiones, ellos están llamados para pensar hacia dónde deben enrumbar la organización. Eso es parte del pensamiento estratégico, un pensamiento estratégico que va a permitir que la organización en un momento determinado pueda correr sola, que la organización de una manera dinámica pueda participar, se puedan lograr los objetivos y pueda ir a un rumbo positivo, mejorando su capacidad de producción, mejorando su tecnología y preparando el recurso humano. Eso es parte de un pensamiento estratégico. Pero lo importante, repito, si no existe una planificación, lamentablemente no puede existir un pensamiento estratégico porque el gerente no tiene la referencia, no tiene la base que tomar en cuenta para visualizar el futuro de la organización. No se pueden hacer las cosas de una manera mecánica, no se pueden hacer las cosas de una manera sin sentido, sino ya con un soporte siempre de la planificación. Es totalmente diferente a las empresas privadas. Siempre está un pensamiento vivo, siempre está un pensamiento crítico en las empresas privadas, un pensamiento estratégico donde el gerente va a participar a que la organización pueda mejorar, por ejemplo, la calidad del producto, a que la organización pueda ser más participativa, a que la organización pueda lograr un posicionamiento en el mercado, que sea más competitiva. Eso es fundamental, porque las empresas públicas están en función de la rentabilidad. Si no hay rentabilidad, prácticamente no hay cómo pagar, las empresas no tienen financiamiento que la puedan financiar, que es todo lo contrario de la administración pública, donde recibe un sistema constitucional. Las empresas públicas tienen que producir, en función de la producción, en mejorar la calidad de la producción. Por eso es que la alta gerencia siempre tienen ese pensamiento crítico, reflexivo, y actúan cuando tienen que actuar, siempre pendiente de que la organización pueda crecer, siempre pendiente que la organización se pueda expandir en el mercado y que pueda lograr un posicionamiento en el mercado. De manera que prácticamente el pensamiento estratégico es fundamental. La alta gerencia tiene la responsabilidad, repito, de que toda la organización pueda digerir ese análisis crítico, ese análisis reflexivo que tiene la alta gerencia para buscar prácticamente el mecanismo donde todos tienen que manejar el mismo lenguaje, que todos tienen que comprender que las organizaciones tienen que crecer, las organizaciones tienen que ser más productivas, las organizaciones tienen que ser más rentables, y para lograr todo este proceso es importante, es indispensable que primero cuenten con un proceso de planificación, que primero cuenten con un enfoque de planificación estratégica, que es la base para que el gerente pueda desarrollar un pensamiento estratégico en función de una herramienta que es la planificación estratégica. Y hoy en la mañana, que fue muy enriquecedora con los doctorantes de Calabozo, de gerencia avanzada, donde cada uno tenía una concepción, tenía un análisis muy particular, porque es importante cuando hay una variedad de profesionales y cada uno de ellos teniendo una óptica diferente de lo que debe ser el pensamiento estratégico y cómo lo debe tomar en cuenta las empresas. Son futuros gerentes, doctores en gerencia, pero aquí lo importante es que de acuerdo a la formación profesional que tiene cada uno de ellos, puede dar una filosofía totalmente diferente y positiva sobre el pensamiento estratégico, que es fundamental a lo mejor en la organización donde trabaja. Y la explicación que daba era perfectamente aceptable, y eso permite, cuando se discute en grupo de profesionales, como se hizo la mañana de hoy, porque un doctorado es para generar conocimiento, intercambiar conocimiento, experiencia, no para repetir cosas que ya están escritas, sino buscar un nuevo conocimiento.
aplicar una nueva filosofía. Eso es fundamental. Y eso fue cuando el profesional o el doctorante tiene claro, se ubica en el espacio, un tiempo real, de la importancia que tiene el pensamiento estratégico dentro de la organización donde él tiene responsabilidad. Y descubre, se da cuenta que en la mayoría de las organizaciones donde trabaja no hay un pensamiento estratégico, no hay una orientación sobre la planificación estratégica, no hay una participación, no tienen una alta gerencia que se preocupe por ser una persona más analítica, más crítica, tomar decisiones en función de un plan estratégico. Entonces, falla la aplicación de un pensamiento estratégico. Y lo importante es buscar qué alternativa tienen ellos que aplicar en su empresa para que los gerentes que tienen la responsabilidad, la alta responsabilidad, puedan desarrollar un verdadero pensamiento estratégico que beneficie a la organización, que beneficie el recurso humano, que beneficie a la región, que beneficie al país como tal, porque toda organización va a producir un bien o servicio final donde se favorece una sociedad o un cliente, es prácticamente ese pensamiento que debe estar para que las cosas mejoren. El gerente está llamado es para pensar, a reflexionar cómo mejorar su empresa, cómo su empresa tiene que ser más productiva, cómo el recurso humano en verdad tiene que identificarse con la organización, cómo el recurso humano que tiene responsabilidad específica tenga que entender y comprenda cuál es la filosofía de la organización, cuál es su razón de ser, cuál es la visión, cuál es la visión futurista que espera la organización. Es parte de un pensamiento estratégico donde todo el personal tiene que conocer. Y de manera que la sumatoria de todo ello que se involucre más va a fortalecer el pensamiento estratégico de la alta gerencia y lo va a hacer más participativo a la toma de decisiones reales y efectivas para que la organización pueda ocupar y pueda dar respuesta a una sociedad que demanda un bien o servicio a un determinado cliente y que la organización pueda lograr una excelente imagen ante la comunidad, ante la sociedad y que la organización pueda ser altamente competitiva y pueda lograr siempre un posicionamiento excelente en el mercado. Por eso es que es importante el análisis del pensamiento estratégico. De manera que analizar estos puntos tan importantes como se hizo en la mañana de hoy, que nos fortaleció más en cuanto al conocimiento, nos fortaleció el doctorante más hablando con más propiedad, desarrollando nuevo conocimiento, ese aporte que tienen que tener todas las instituciones, donde ellos están llamados a participar, son ellos, los futuros doctores, llamados a orientar a las organizaciones, a orientar a los que toman decisiones que tienen que ver con las metas y los objetivos de determinadas organizaciones como salud, como educación, como vivienda, etcétera, donde todos tienen que participar, pero es importante un inicio con la gerencia, con la participación de todos los gerentes, de todo el personal, para lograr en primer lugar un pensamiento estratégico que va a permitir que siempre se estén aplicando las verdaderas estrategias para que la organización pueda crecer y pueda mejorar los resultados que le va a dar a la sociedad o que le va a dar a determinados clientes. Espero que esta reflexión una vez más sirva de pensamiento para usted y se dé cuenta que el pensamiento estratégico es fundamental en cualquier organización, tanto en el sector público como privado, como aplicarlo a su propia vida. Ese pensamiento estratégico que debe estar en todo humano para crecer, para lograr los objetivos que espera a largo plazo como ser humano, como profesional. Como sucede individualmente, así sucede en las empresas, tanto el sector público como privado, de lograr aplicar un verdadero pensamiento estratégico que beneficie a las organizaciones públicas y privadas y le dé resultados positivos a la sociedad y a determinados clientes. Muy buenas noches, espero que reflexione y piense también de la importancia del pensamiento estratégico. Muy buenas noches.